Hay gente que me maravilla a mí de cómo se recuerda canciones que escucharon en la niñez y en la juventud. Quiere el Señor permitirnos conocer las doctrinas de la Reforma de esa forma, que nosotros podamos recordarlas de continuo. Y es lo que yo quisiera tratar hoy, en esta ocasión, después de introducir, ¿no?, cómo el libro de Romanos desempeñó un papel importante en la vida de Martín Lutero, en sentido general, y en la vida de Martín Lutero en particular. Ver ahora con más detenimiento algunos versículos del libro de Romanos que resaltan esas verdades que fueron desenterradas, de las que Lutero, al quitar capas y capas de tradiciones, rituales, pudo ver y poder presentar también a los demás. Fue precisamente Lutero que dijo: esta epístola es ciertamente el documento más importante del Nuevo Testamento. El Evangelio en su expresión más pura. No solo vale la pena para que un cristiano la memorice, sino también que medite en ella todos los días. Es el pan diario del alma. Nunca puede ser leída o estudiada en demasía. Mientras más profundizas en ella, más preciosa viene a ser y mejor su sabor. Pastor Luis nos exhortaba a seguir estudiando el libro de Romanos. Y me atrevo aquí a hacer un reto y exhortación. Es que a veces conviene tomar algunos de los libros de las Escrituras que hemos leído muchas veces y leerlos como si nunca lo hubiéramos leído. Tratar de verlos de una manera fresca, tratar de ir sin los trasfondos con que muchas veces vamos a este libro, y ver la revelación de Dios, el mensaje de Dios, la carta de Dios, como decían los puritanos, para el hombre, y ver qué nos enseña el Señor. Estudia de una manera fresca el libro de Romanos y empezarás a descubrir quizás cosas que antes no veías con ese poder. Esa paz que derivó Lutero en medio de tanta turbación que él vivió fue precisamente porque comprendió algo que antes estudiaba, leía, pero no comprendía. Y obviamente necesitamos la inspiración del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo para nosotros comprender algunas cosas. Y una de las doctrinas que brilló fue la doctrina de la justificación por la fe. Pablo la destacó, pero Lutero no la entendía hasta ese momento en que Dios quiso abrirle el entendimiento. En ese sentido, se dice que ese contacto de Lutero en 1515 con el libro de Romanos fue quizás lo que realmente dio inicio a la Reforma, y no las 95 tesis de 1517, sino ese encuentro con el libro de Romanos. Y es posible que sea así, o que podamos decirlo con toda seguridad. Era Lutero que decía: si el artículo de la justificación se perdiera alguna vez, entonces toda la doctrina cristiana verdadera se perdería. Es una doctrina crucial, es una especie de bisagra. Era Jerry Bridges que dijo: Dios usó a Martín Lutero para redescubrir la maravillosa verdad de la justificación por la fe en Cristo solo, aparte de cualquier otra obra de mérito de nuestra parte. Y uno se preguntaría: ¿qué más cosas podemos descubrir en el libro de Romanos si nos lanzamos a estudiarla con seriedad e independencia del Espíritu Santo? Quiere el Señor animarnos a todos y cada uno de nosotros a seguir escudriñando en la palabra del Señor. Antes de seguir, una de las ventajas de predicar a esta hora es que es más difícil que el predicador se duerma. Pero ustedes no, ustedes tienen una tentación muy grande después de comer y todos esos dulces, unos sillones tan cómodos como estos. O sea, así que si usted ve que su vecino está un poco durmiendo, usted puede ayudarlo en ese aspecto. Algunos testimonios adicionales sobre el libro de Romanos, aparte de las declaraciones que antes habíamos visto del libro y la forma como Dios lo usó, ¿no?, en la vida de Agustín o de Wesley y Lutero. Dice Juan Calvino: cuando uno llega a conocer esta epístola, tiene entrada abierta a todos los tesoros más ocultos de la Escritura. Esas son grandes palabras.
Creo que debería animarnos a todos nosotros a encontrar esos tesoros que están allí, que Él vio y que nosotros podemos ver también si tan solo nos dedicamos a estudiar mejor la palabra de Dios. Yo por eso recientemente estudiaba con la iglesia un estudio de aliento al estudio de las Escrituras, a no conformarnos solamente con leer la palabra de Dios, sino a estudiarla. Pero yo no soy pastor. No tenemos que ser pastores para estudiar la palabra de Dios, para sentarnos. Quizás, no sé, si el sábado es el día que más tiempo tienes disponible, siéntate unas 2 horas y dedícate a estudiar algo de las Escrituras con mayor profundidad, porque otro día no tendrás ese mismo tiempo y podrás encontrar parte de esos tesoros a los que Calvino hacía referencia. John Knox, por su lado, decía: incuestionablemente es la obra teológica más importante jamás escrita. Son mayores esas palabras. O Samuel Coleridge: creo que la epístola a los romanos es la obra más profunda en existencia. Palabras han habido, como decimos. Martin Lloyd Jones predicó de Romanos versículo por versículo durante 13 años, desde 1955 al 68. Imagínense 13 años predicando, escuchar una predicación acerca del libro de Romanos. Es una serie que ha marcado la vida de muchas personas. Y algunos han decidido leer sus sermones de corrido para tratar de exponerse a todo el libro de Romanos. Fue al hermano Moreno que escuché decir algo así. Es una gran empresa. Yo comencé, pero no he podido seguir. O sea, pero me animo yo mismo a tratar de ser más, empeñarme más en esto. John Stott decía: es la declaración más plena, llana y grandiosa del Evangelio en el Nuevo Testamento. Hermanos, ¿están ustedes viendo esto? John Piper, por su lado, predicó más de 200 sermones sobre Romanos durante más de 8 años. Y R.C. Sproul: realmente creo que si hay un libro individual entre los 66 que Dios ha usado para cambiar vidas más que ningún otro, es el libro de Romanos. O sea, yo creo que eso debe animarnos a prestar atención al mensaje del libro de Romanos. Y es por eso que ahora quisiera detenerme un poco para ver cómo algunas de las doctrinas de la Reforma, que resaltaron la Reforma y las 5 solas, encuentran expresión en el libro de Romanos. Obviamente no solo en el libro de Romanos, pero es mi enfoque en el día de hoy. Cómo solo en el libro de Romanos podemos encontrar estas verdades que Dios usó en la vida de los reformadores, como ya hemos podido ver. La Reforma recuperó verdades que habían sido enterradas. Y uno se pregunta: ¿cuántas verdades ahora mismo están enterradas que el pueblo de Dios no está extrayendo debidamente? Por falta de estudio, por falta de una exposición seria a la Escritura. O sea, si ellos pudieron desenterrar cosas, puede haber hoy cosas enterradas que la iglesia de Cristo no se esté beneficiando de ellas. O puede ser que un ministerio particular, una iglesia en particular, no se expongan muchos de esos tesoros. Y eso nos mueva a considerar si hay aspectos de la palabra de Dios que necesitamos como iglesias locales tratar de estudiar y exponer al pueblo de Dios, porque una ausencia de estas cosas pagamos un precio por ellas, como ocurrió en los días de la Edad Media. Entonces Romanos desempeñó un papel crucial trayendo estas verdades al tapete. La Reforma no inventó el Evangelio. Recuerden que el Evangelio ya fue anunciado por los profetas y los escritos del Antiguo Testamento. Lo que nosotros vemos es a Pablo explicando ese Evangelio que había sido antes anunciado y ahora teológicamente poniéndolo de una forma mucho más clara y evidente en el Nuevo Testamento. Pero ya ese Evangelio había sido anunciado. Los reformadores no inventaron esas verdades, redescubrieron esas verdades que ya estaban en las Escrituras. Lutero simplemente se expuso con honestidad a las Escrituras y sacó a luz ese mensaje. Fue impactado y luego vio la urgente necesidad de darlo a conocer a los demás. Cuando tú descubres algo valioso que tú no lo puedes callar, eso fue lo que ocurrió con Lutero. Encontramos una verdad transformadora que la gente debe de conocer. ¿O estarías tú dispuesto a dedicarte a traducir las Escrituras? Años de traduciendo las Escrituras para que otros la conozcan,
Lutero eso fue lo que hizo. Esto tiene que ser dado a conocer. Las 5 solas. Sola Escritura afirma que la Escritura es la única fuente de autoridad para la conciencia de los hombres en asuntos relacionados con la salvación y la vida que agrada a Dios, o la vida de piedad. Pero como ya nosotros hemos mencionado, lo que estaba ocurriendo hace 500 años era que tradiciones habían opacado estas verdades gloriosas. Declaraciones de papas y las conclusiones de concilios eclesiásticos eran consideradas como la autoridad final. ¿Puede eso pasar otra vez? Ciertamente sí. Ciertamente está pasando otra vez. Cuando las personas se amparan en supuestos sueños, supuestas revelaciones, cosas que aún hasta contradicen las Escrituras para vivir y supuestamente agradar a Dios y alcanzar la salvación. Cuando ya Dios nos ha dejado su plena revelación infalible, confiable, clara, autoritativa, suficiente. Y el libro de Romanos sí tiene cosas que decirnos al respecto. Por ejemplo, la epístola comienza diciendo: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Obviamente se está refiriendo a las Santas Escrituras del Antiguo Pacto. Pero dice, pero ya esto había sido prometido. Yo he sido apartado para predicar ese evangelio que había sido prometido antes. Ahora él dice que fue por las Santas Escrituras. La fuente de información es la palabra de Dios para explicar las buenas noticias a través de las cuales el hombre puede alcanzar salvación. Hoy debe seguir siendo así. La base de ese mensaje de salvación, lo que está revelado en la palabra de Dios, y no un mensaje inventado por los hombres. La autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento a la que Pablo hace referencia es la autoridad en la que se ampararon los reformadores, y por lo tanto podían enfrentarse a esas autoridades religiosas y políticas tan poderosas de sus días, porque había una autoridad que ellos veían que estaban por encima de esas autoridades, y es la autoridad de Dios. Ahora, ¿vemos nosotros las Escrituras de esa forma? Cuando tú tienes tu tiempo devocional, ¿estás tú leyendo un libro que tiene autoridad sobre tu vida? ¿Estás tú leyendo un libro que tiene autoridad sobre las iglesias? ¿Estás tú leyendo a un libro al que tú debes someterte? Porque eso es lo que significa creer en la sola Escritura. Es que es la única verdadera regla a la que nosotros podemos atar la conciencia de las personas. ¿O tú estás imponiendo tus criterios y opiniones personales? En la forma como tú vives iglesia, como tú desempeñas tu familia. Tú le dices, no, porque a mí me gusta hacer las cosas así, y así es que se van a hacer. No, nosotros tenemos que encontrar una justificación bíblica para las cosas que nosotros hacemos. Y los reformadores estaban claros en ese sentido. Pablo no tenía ningún problema en citar el Antiguo Testamento y probar sus puntos, aunque su audiencia no fuese judía. Él le dice, no, porque la Biblia dice, y cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque él creía en la autoridad de las Escrituras. Sola Escritura. Yo recuerdo en uno de los trabajos que me pusieron a mí a hacer en mis días de seminario, que hubo un profesor que me devolvió el escrito, y hay una pregunta que nunca le he podido sacar de mi mente. ¿Dónde está eso en la Biblia? Porque era un argumento poderoso, buenísimo, pero no estaba en la Biblia. Tu argumento puede ser brillante, puede ser una idea genial. Lo único que tú te la inventaste, eso no está en la Biblia. Nosotros no estamos para inventar un método de salvación. Nosotros no estamos para inventar la forma de agradar a Dios. Ya Él lo reveló en su palabra. No hay más nada que buscar. Buscar sí en la Biblia. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, el tema de Martín Lutero, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas.
O sea, ya esa justicia en la que Lutero se gloriaba, en la que Pablo se gloriaba, había sido revelada por la ley y los profetas. Tú podías, leyendo las escrituras de la ley y de los profetas, encontrar acerca de esa justicia. Obviamente encontramos eso que estaba en ciernes, lo vemos desarrollado en el Nuevo Pacto. Pero ya eso estaba allí en el Antiguo Testamento. Ya Dios había hablado del asunto. Y en lo que Pablo se ampara es la Escritura, la palabra de Dios. Pablo creía en la inerrancia, la infalibilidad, la suficiencia, la claridad y la autoridad de las Escrituras. Y los reformadores estaban convencidos de lo mismo. Y nosotros celebramos 500 años de la labor que los reformadores hicieron. La pregunta, ¿nosotros también creemos en la inerrancia, la infalibilidad, la suficiencia, la claridad y la autoridad de las Escrituras? Porque si lo estamos celebrando, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que estamos celebrando? O la forma como nosotros vivimos convence a los demás que realmente creemos en sola Escritura. Porque es muy bonito decir que admiramos la labor de esos hombres, pero ¿es acaso eso como un museo simplemente? ¿O una realidad en la que debemos vivir? Si algo iba a hacer el trabajo, era la palabra de Dios. Y Lutero lo sabía. Por eso Lutero se dedicó a enseñarla, a estudiarla, a enseñarla y a traducirla. Porque es la palabra que hace el trabajo. Por eso él decía en una ocasión, no, yo no hice nada, yo estaba durmiendo cuando la palabra de Dios hizo todo. ¿Saben el descanso que es para un predicador? Normalmente los momentos más lúcidos del predicador es cuando regresa a la casa y empieza a recordar todo lo que debió haber dicho que no dijo y todo lo que dijo que no debió haber dicho. Eso es el momento más lúcido del predicador. Pero hay algo que trae consuelo y paz. Saber que esa palabra predicada hará su trabajo. Y uno lo deja en las manos de Dios. Por eso Lutero decía yo estaba ya tranquilo, yo dormía, yo estaba bebiendo una cerveza con Melanton y la palabra de Dios hizo el trabajo. La palabra de Dios hizo el trabajo. Nosotros creemos lo mismo, podemos descansar en eso, como consejeros. Aconsejamos a alguien con la palabra, confiamos en que la palabra hará el trabajo. Confiamos en que eso es la diferencia. O es nuestro razonamiento. No, Pablo decía, si alguien puede empezar a usar argumentos humanos para razonando convencer a alguien, soy yo, decía Pablo. Pero yo no me amparo en ese poder, me amparo en el poder del Espíritu de Dios usando la palabra que Él nos ha dejado. Y es lo que todos nosotros también tenemos que hacer, ampararnos en el poder de esa palabra. Piensa en la salvación de tus hijos. Piensa en la salvación de tus hijos. ¿Con qué los vamos a convencer? ¿Con qué los vamos a llevar a Cristo? Depende de nosotros, depende de los miles de argumentos, depende de cuánto tiempo pasemos con ellos. Hermanos, podemos pasar tiempo de calidad con ellos y eso no garantiza. Es la obra de Dios a través de su palabra. Por eso los casos de muchos que se convirtieron recordando la palabra de Dios que les fue enseñada. Y hay un texto en Romanos que es clave, que no podemos dejar de mencionar en cuanto a esto. Yo creo que esto tiene un problema conmigo, o yo tengo un problema con esto. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. No dice y el oír la palabra de Cristo. El oír por la palabra de Cristo. Es como si de repente el oído puede comprender cosas que antes no comprendía por la iluminación del Espíritu de Dios utilizando la palabra. Es por eso que a veces una persona solamente leyendo la Escritura es convencida de cosas que en una discusión acalorada con alguien no entendía.
el Espíritu de Dios haciendo la labor de alguien leyendo la palabra del Señor. Compartía con un grupo de jóvenes el hecho de cómo la palabra de Dios alcanzó una vez a un indígena que había en una población donde había ido un misionero. Y en ese lugar la persona estaba en una estación de autobús esperando algo. Y este indígena parece que se le acercó y dijo como, ese librito que tú tienes, ¿qué es eso? Dámelo. Y al ver el interés le dijo, ¿y para qué tú quieres mi librito? Era un Nuevo Testamento. Y esas páginas son buenas para fumarlas. El papel para fumar, el papel de las Biblias. Y el misionero le dijo, bueno, vamos a hacer algo. Yo te lo voy a dar con una condición. Que antes de tú fumarte cada página tienes que leerla. Y el indígena dijo, ok. Y duraron muchos años antes de volver a encontrarse. Y el reencuentro fue que ese misionero volvió otra vez a ese lugar y había una convención particular. Y el charlista comenzó a hablar y dijo, hace tantos años hubo un misionero que me regaló el librito del Nuevo Testamento con esta condición y explicó el asunto. Y aquí por eso yo me convertí al Señor. O sea, la fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. De una manera que uno no hubiera imaginado. O la historia que escuché en Cuba de un guardia de esos que reclutan a los jóvenes para el servicio militar. Y este joven tenía que hacer guardia una noche tarde. Y dando su vuelta de vigilia, se encontró con un pequeño tratado que estaba pegado de una cerca. Lo tomó, lo leyó y se convirtió. Y yo lo conocí, hablé con él. Y él me explicó que así fue que se convirtió. La palabra de Dios puede hacer cosas maravillosas que nosotros ni nos imaginamos. ¿Crees tú eso? ¿Crees tú que la fe viene del oír, el oír por la palabra de Cristo? Tenemos que creerlo, eso es sola escritura. Y fue lo que Lutero vio. Y en ese contexto es que Pablo afirma uno de los textos que veíamos en la conferencia, Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y sabemos de qué evangelio es que él está hablando, del mismo que él menciona en Romanos 1:16 y 17, que es poder de Dios para salvación. Es un mensaje súper poderoso. El mismo que predicó nuestro Señor Jesucristo, que anduvo predicando el evangelio. O a lo que Pablo hace referencia hablando a Timoteo en 2 Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si el pastor, si el hombre de Dios puede ser equipado para toda buena obra con la palabra de Dios, todos nosotros los creyentes podemos ser equipados con ella. Y allí tenemos lo que necesitamos, lo suficiente para una vida que agrada a Dios. Cuando Cristo compartió la parábola del rico y Lázaro, dijo expresamente que la escritura es lo único que puede mostrar al hombre su verdadera necesidad de arrepentimiento. A Moisés y a los profetas tienen. O sea, lo que escribieron Moisés y los profetas nos habla de esa necesidad de arrepentimiento. Creemos que ahí está, que compartir la palabra es lo que hará la diferencia. Y Lutero tuvo que escoger entre la autoridad de la Biblia y la autoridad de la iglesia de Roma, y escogió la Biblia. Y de ahí esa famosa declaración de que su conciencia estaba atada a la palabra de Dios. Sola escritura significa que hasta el día de hoy protestamos contra cualquier autoridad que se establezca como superior a la palabra de Dios revelada en la Biblia. Protestamos. Todavía somos protestantes. Sola escritura. Y aún dentro del mundo evangélico. Y aún dentro del mundo evangélico. Porque muchos que se llaman evangélicos se amparan en muchas otras cosas que no es palabra de Dios. Pero pasemos a sola gracia. Sola gracia. También el libro de Romanos nos ayuda a este respecto. Dice Romanos 3:24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. No me voy a meter más en el asunto de la justificación, ni en la de la fe. Simplemente quiero destacar el hecho de que es por gracia. El hecho de que es algo gratuito, gratuitamente por su gracia. ¿No encuentran eso como una repetición? Gratis, que gratis. La salvación es completamente gratis. Es un regalo inmerecido de Dios. Y hay un texto que no es del todo tan sencillo, pero es crucial, que es Romanos capítulo 5, versículos 14 en adelante. ¿Recuerdan cuando hablan de el primer hombre, Adán, y el segundo Adán, Cristo? Dice él en Romanos 5:14, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura del que había de venir. El cual es figura, perdón. Pero no sucede con la dádiva, oigan el término, como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Ven los términos? Dádiva, gracia, don por la gracia. Entonces mucho más, dice, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don, regalo, como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva, regalo, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Me detengo aquí un segundo. A veces Pablo usa un lenguaje que es para impactar. Para impactar. Nosotros somos los que reciben la gracia. ¿Eso es lo que dice el texto? No. Somos los que reciben la abundancia de la gracia. Pablo trata de buscar una palabra que lo describe, es una gracia abundante. No es un regalo, es un regalo. Cuando ustedes lo dejan sin palabra por el regalo. Wow, ¿no hay otra palabra? Gracias. Porque uno puede decir, ay, gracias, una forma educada de decir, gracias por todo. Pero cuando uno queda sin palabras, como, gracias, los que reciben la abundancia de la gracia. Y además dice, y el don de la justicia. ¿Recuerden cuál es el tema de Romanos? La gracia revelada. Porque cuando vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, los versículos que impactaron a Lutero, tenemos que seguir leyendo el 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia, ¿verdad? Con su pecado, la verdad de Dios, la suprimen para no recibir en el corazón. Bueno, esa ira se revela, pero ese no es el tema de Romanos. El tema es que la justicia también se revela. ¿Y qué es la justicia que es puesta en nuestra cuenta? Y la que aquí en el capítulo 5 dice que es un don, un regalo. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te regale eso. Cristo sabe que nosotros tendemos a recompensar a los que nos recompensan, a los que nos dan. Y que nuestra tendencia es a dar un buen regalo al que nos da un buen regalo. Dice, eso hacen los hombres. Dice, pero entre vosotros que no sea así. Porque esa es nuestra tendencia. Hermanos, nosotros no tenemos nada que hacer para ganarnos el regalo de Dios. No podemos hacer nada. Es un regalo inmerecido en lo absoluto. Es un regalo de abundante gracia. Entonces sigo leyendo ahora en el versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Cuánto tú hiciste para tú caer en Adán?
¿Cuántos pecados tú cometiste para caer en Adán? Ninguno. Tú y yo caímos cuando Adán pecó, sin antes de haber nacido aún. Y ahora dice, bueno, asimismo, sin nosotros haber hecho absolutamente nada, también tenemos salvación. Ahora tenemos justicia, sin haber hecho nada tampoco. Por un acto de justicia. ¿El de quién? ¿El mío? No, no fue el mío ni el tuyo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¡Qué mala noticia! Caímos en Adán. Oye, pero ¿y por qué a mí me tomaron en cuenta lo que hizo Adán? Eso no lo hice yo. Cuando el hombre se queja de esto, hay que decirle, ¿y tú qué pusiste para salvarte? Tú no hiciste nada también y Dios nos salva en Cristo. No se trata de lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. Se trata de si confiamos o no en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene, por más que pataleemos, vamos a poder cambiar la realidad federal en la que existimos. Tenemos representantes. Muchas cosas que vuestros embajadores hacen en el mundo entero, ustedes no tienen voz ni voto en un sentido. Ya ustedes votaron por ellos. Y ellos ahora toman decisiones por nosotros. Bueno, Adán tomó decisión. Y estamos sufriendo consecuencias por eso hasta el día de hoy. Pero gloria a Dios que también Cristo tomó decisión. Y nos representó. Y esa justicia es puesta en nuestra cuenta. Por gracia. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Obviamente, Pablo, que conoce el razonamiento humano, él se adelanta a la inquietud del hombre, pero ¿y entonces pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Ahora nosotros hemos muerto al pecado y vivimos para Dios, y ahí explica la doctrina de la santificación, la santificación posicional, para luego también exhortarnos a la santificación progresiva. ¿Pero en base a qué? A la obra completa, concluida de Cristo Jesús a nuestro favor. Y por eso su justicia es puesta en nuestra cuenta, para que la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. Ahora, ¿es por gracia o es solo por gracia? Porque la Iglesia Católica no tenía problema en decir que la salvación es por gracia. No tiene problema en decir que la salvación es por gracia. Pero la forma como esa gracia opera es diferente a como nosotros lo explicamos, según vemos en el libro de Romanos, y en el de Gálatas, y en el de Filipenses, y en el de Colosenses y otros más. Es por pura gracia, solamente por gracia. Solamente un regalo. No 98% regalo. Y 2 tus esfuerzos personales. Ahora, apliquemos sola gracia a nuestra vida diaria. Yo les decía, bueno, si estamos celebrando la Reforma, celebremos sola Escritura. Debemos amar la Escritura, confiar en la Escritura, predicar la Escritura. Si confiamos, si creemos en sola gracia, ¿cómo debemos vivir el día a día? ¿Ganándonos el favor de Dios? ¿Comprando el cielo? ¿Pensando que hacer todas nuestras devociones y oraciones todos los días de alguna manera nos gana el favor de Dios? ¿Pero usted está en contra de que tengamos nuestras devociones todos los días y oremos al Señor? No, de ninguna manera. Ahora, yo sí estoy en contra de que tú pienses que por tus devociones te ganas el favor de Dios. Ya eso lo compró Cristo. Es gratuita. Ah, entonces, pastor, lo que usted quiere decir es que no es necesario que tengamos devociones. ¡No! Estás usando el mismo argumento de Romanos 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Ven? Nosotros tendemos a vivir en los extremos. Y esa no es la idea. Pero hermanos, descansemos en la gracia del Señor. Descansemos en la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Y a Él sea la gloria. Entonces, así como protestábamos con sola Escritura, sola gracia indica que protestamos contra la idea de que nuestras buenas obras son la base meritoria para que Dios nos otorgue su favor. Protestamos contra eso.
Al celebrar la reforma, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, sola fide. Sola fide. No somos salvos por fe. Somos salvos solamente por medio de la fe. Sola. Si sola Escritura ha sido llamada la causa formal de la reforma, porque sin ese amparo en la palabra de Dios únicamente para creer la manera en que podemos ser salvos y agradar a Dios, no podemos realmente encontrar los frutos que hoy tenemos de la reforma. Sola fide es lo que se llama la causa o base material de la reforma. O sea, la lucha, el meollo del pleito fue aquí, en cómo nosotros podemos apropiarnos de la justicia de Jesús. Esa justicia que se revela, esa justicia de Dios que es dada al hombre. ¿Cómo es que nosotros, eso viene a ser nuestro? ¿Cómo? Por medio de la fe. Y únicamente por medio de la fe. Romanos 1:16, una vez más. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. No hay un plan para los judíos y otro plan para los gentiles. No. Es el mismo método de salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y aquí cita una vez más las Escrituras, mas el justo por la fe vivirá. Y es interesante, el mismo texto es citado en el libro de Hebreos y es aplicado con un contexto, de una forma diferente al que tenemos aquí en Romanos. Allí en Hebreos el énfasis es la vida del que tiene fe, y aquí el énfasis es cómo llegamos a la vida, por medio de la fe. El mismo texto de Habacuc. Pero el punto es, esa gracia recibida es un regalo, pero la manera en que es recibida es creyendo en Jesucristo, confiando en Jesucristo, dejando de confiar en mí. Hay un énfasis que a veces no le decimos a las personas. No es simplemente que creamos en Cristo, es que tenemos que dejar de confiar en nosotros. Porque de alguna manera a veces las personas tienden a decir que confían en Cristo, pero al mismo tiempo siguen aferrados a confiar en algunas cosas que ellos hacen o dejan de hacer. No, tienes que dejar de confiar en ti. Y aquí llegamos a Romanos 3:21. Yo les citaba acerca de ese texto, pero ahora quiero que leamos del versículo 21 al versículo 26. Esta sección ha sido llamada el centro y el corazón de Romanos. Martin Lloyd-Jones dijo, este es el acrópolis de la Biblia y de la fe cristiana. ¡Wow! Ese texto que vamos a leer ahora. Leon Morris dice, posiblemente el párrafo más importante jamás escrito. Y John Piper dijo, este es el monte Everest de la Biblia. ¿Te interesa saber lo que dice? Yo creo que con esa descripción hay que leerlo con interés. ¿Qué dice este texto? Pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya Él nos ha dicho en el capítulo 1 que lo que se revela es en el Evangelio, es la justicia de Dios. Aquí ahora nos está enseñando cómo nos apropiamos de esto y amplía el concepto. Dice, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Recuerdan cuál era el conflicto de Martín Lutero? Esa frase, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Yo odiaba a Dios por esa frase. Porque ¿quién puede ser justo así? ¿Quién puede agradar a un Dios tan justo? Hasta que comprendió qué era lo que Pablo estaba diciendo.
Es que habla de esa justicia que Dios pone en nuestra cuenta por medio de la fe, creyendo solamente. Y vio la diferencia. A quien Dios exhibió a Cristo como propiciación. Vamos a hablar de solo Cristo en un instante. Pero el punto aquí es, Cristo pagó todo lo que era necesario, satisfizo la justicia divina, y eso a través de la fe en Jesucristo. ¿Y qué demuestra eso? La justicia de Dios. Aquello con lo que Lutero tenía problemas, lo comprendió luego, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Lutero no creía eso. Lutero se flagelaba a sí mismo. Pero hermano Martín, ¿y cuántas veces es que tú vas a venir a confesarte? Los sacerdotes tenían que decirle: Martín, pero trae por lo menos un pecado grosero que tú confieses. Pero él veía cada cosita, veía la ira de Dios amontonándose sobre él. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios sigue siendo justo cuando perdona al pecador. Revela su justicia en un plan que a quién se le pudo haber ocurrido, un plan tan maravilloso de salvación, donde Él enviara a su propio Hijo para convertirse en pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Yo no sé si tú estás reflexionando en lo que eso significa. Cuando Dios te ve como si tú fueras su justicia. Porque lo que Él ve que está en tu cuenta es la justicia de Jesús. ¿Esa es una justicia aceptable, buena, sobresaliente o perfecta? Es una justicia perfecta. Y Dios el Padre te ve con esa justicia. Hermanos, eso es para caer de rodillas a darle gracias al Señor por su misericordia. Tú y yo somos pecadores viles, merecemos el infierno, y el Señor nos ve como si fuéramos su Hijo. Nos ve en Cristo como si no hubiéramos pecado nunca. Pero no solo como si no hubiéramos pecado nunca, como si hubiéramos obedecido siempre. Señor, qué salvación. ¿Y eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que dar? Yo lo quiero. ¿Cuánto es? No es gratis. Por eso cuando lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender de estar allí y de haber sido amados como nuestro Señor nos ama. Para que Él sea el justo y sea el que justifica al que tienen fe en Jesús. Ahora observen la pregunta del versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Quién puede enorgullecerse? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte, sin tener nada que ver con las obras de la ley. ¡Qué salvación! ¡Qué perdón! Si había un lugar ideal para Pablo aclarar que nuestras buenas obras ocupan, aunque sea un mínimo lugar en la salvación, es aquí. Pero lo que hace es excluirlas completamente. El hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Capítulo 4. En el capítulo 4 recuerden que cuando él cita el caso de Abraham y cómo él fue justificado, dice versículo 5 más: al que no trabaja pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Versículo 16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 22,
por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tendremos paz. ¿Eso es lo que dice? No. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación distinta ya con nuestro Señor en virtud de lo que Cristo hizo. Capítulo 11, versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. O es solamente por obras, o es solamente por medio de la fe. Y eso fue lo que descubrió Martín Lutero. Es solamente por medio de la fe. Entonces, cuando decimos que creemos en sola fide, protestamos contra la idea de que haya otro instrumento aparte de la fe por el cual somos declarados justos ante Dios. Protestamos. No importa que lo enseñe una iglesia evangélica. No importa que sea un profesor de seminario. Protestamos. El único instrumento es por medio de la fe que somos declarados justos ante Dios. Sola escritura, sola gracia, sola fide. Los niños nos recuerdan en su canción, solo Cristo. Solus Christus. Bueno, la gracia nos dice que la salvación es un regalo inmerecido. 100% regalo de Dios. La fe nos dice que el método de salvación no se encuentra en nosotros. Es exclusivamente en la manera que Dios proveyó para salvarnos. Y que tenemos que abandonar toda pretensión de que pueda haber alguna manera de nuestra invención. Nada bueno en nosotros nos merece nada ante Dios. Pero Romanos también nos aclara que solo hay una persona que nos puede salvar. Y se llama Jesucristo. Todo lo que enseña Romanos concuerda por lo dicho en Hechos capítulo 4 versículo 12 por el apóstol Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y yo les leía en Romanos capítulo 3. Una vez más les digo, aparte de la ley, la justicia de Dios ha manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la distinción aquí que los reformadores querían hacer? Bueno, lo podemos ver a la luz de este énfasis en la fe que algunos movimientos tienen en la actualidad, donde lo que nos hace bien es sencillamente tener mucha fe. Tú puedes lograrlo. Alcánzalo, propóntelo que tú lo lograrás. Fe en la fe. No, eso no fue lo que los reformadores enseñaron. Es fe únicamente en el Señor Jesucristo. Solo por gracia, solo por la fe y solamente en Jesucristo. Esa fue la enseñanza de los reformadores. ¿Para qué? Como dice Pablo en Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea, ¿en quién confiamos? En vida cuando estamos en salud y en muerte cuando estemos en el lecho de muerte. Nuestra confianza únicamente debe ser Jesucristo. Y eso dará paz a nuestro corazón. Romanos 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Algunas personas manifiestan estar en contra de los misioneros, porque lo que hacemos es llevar nuestra cultura y robarle la cultura a algunas naciones y grupos. Bueno, hay cosas que son culturales que nosotros no tenemos que transformar.
Los chinos podrán conservar muchas cosas de su cultura, lo mismo algunos en África. Eso no es el problema. Ahora, si eso riñe algo de su cultura contra la adoración santa al único Dios verdadero y a la confianza solamente en el Señor Jesucristo, entonces estamos para compartir las verdades del Evangelio, las buenas noticias de salvación, donde quiera que se encuentren en el planeta Tierra, porque el mismo Señor es Señor de todos. Y solo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso hay que predicar a Jesucristo. De manera que nosotros, también como los reformadores, y tal como enseña Romanos, creemos en solo Cristo. Protestamos contra cualquier otro Dios que se establezca como un redentor salvador más suficiente que el Señor Jesucristo. Confiamos en que esa obra de Cristo es perfecta, absoluta y la que llena todos los requisitos de la deidad. Finalmente, soli Deo gloria. Soli Deo gloria. Porque si es solo por la autoridad de la palabra de Dios, y es solamente por gracia, solamente por medio de la fe y solamente en Jesucristo, adivinen quién es que se debe de llevar toda la gloria. Estoy seguro que ninguno va a fallar en esa pregunta de examen. Ahora, otra cosa es vivirlo. Otra cosa es realmente vivir para la gloria de Dios. Saber que estamos vivos para la gloria de Dios y somos salvos para la gloria de Dios. Oh profundidad de las riquezas, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y recuerdan todo lo que Pablo ha estado hablando aquí sobre Israel y los gentiles y la predestinación y los vasos de honra y vasos de deshonra. Es con eso en el trasfondo que él dice todo esto. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Sí, Señor, porque yo creo que tomando esto más en cuenta vamos a hacer un buen plan de salvación. No, nadie aconsejó a Dios. Nadie le dio una sugerencia. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y aquí llega esta conclusión. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Creados para su gloria. La Biblia dice que todo lo que él lo ha hecho para su propia gloria. Pero hermanos, no solamente creados, hemos sido salvados para su gloria. En este plan tan maravilloso, en esto que es de una forma gratuita, sin nosotros merecerlo, regalándonos a su propio Hijo, para llevarte a la gloria, para hacerte uno de sus hijos. ¿Quién eres tú? ¿Realmente Dios te necesita a ti? ¿O me necesita a mí? ¿Quiénes somos tú y yo? Oh, cuando tengamos plena conciencia de lo que Dios ha hecho, será el momento en que más nos dedicaremos a darle la gloria a aquel que lo merece. Aquí robamos mucha gloria que no nos pertenece. Soli Deo gloria. Protestamos contra cualquier idea que impida que Dios reciba toda la gloria por nuestra salvación. Debemos mantenernos protestando para que nadie le robe la gloria al Señor. No me importa que sea una teología sistemática de 10 volúmenes, pero si esa teología le da la gloria al hombre y está centrada en el hombre, no vale la pena. No importa que sea una iglesia con miles de asistentes, un edificio hermoso, música excelente, si todo gira alrededor del hombre. No importa, porque debemos vivir para la gloria de Dios. Soli Deo gloria. No darle a Dios una parte de la gloria, solamente a Dios se merece la gloria. En modo de conclusión, hermanos, ¿son las verdades de la reforma todavía pertinentes y necesarias? Yo he dicho algunas cosas de por medio que revelan lo que pienso, obviamente, y yo creo que también ustedes deben tener la respuesta correcta en sus corazones. Michael Reeves escribe sobre si la reforma fue una lucha necesaria o si fue algo sobre asuntos sin importancia.
Y él dice, el año pasado, el 31 de octubre, el Papa Francisco anunció que después de 500 años, los protestantes y los católicos ahora tienen la oportunidad de arreglar un momento crítico de nuestra historia para superar las controversias y los desacuerdos que a menudo nos han impedido entendernos mutuamente. Y ahora él dice, con esas palabras, suena como si la reforma fuera una disputa desafortunada e innecesaria acerca de nimiedades. Un arrebato infantil que todos podemos poner atrás de nosotros ahora que hemos creído. No, hermano, lo que está en juego es demasiado serio. No fue el Papa que declaró el año pasado, el 2017, como el año de la madre, como de María, la Madre de Dios. Sproul, cito a Sproul una vez más, el justo por la fe vivirá. Este fue el grito de batalla de la Reforma protestante. La idea de que la justificación es solo por la fe y por los méritos de Cristo solamente es tan central para el Evangelio que Lutero la llamó el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Él sabía que eso sería el artículo sobre el cual él mismo se sostuviera o cayera. Y una vez Lutero comprendió las enseñanzas de Pablo en Romanos, nació de nuevo. La carga de su culpa fue levantada. El enloquecedor tormento terminó. Esto significó tanto para este hombre que lo hizo capaz de estar firme contra el Papa y el Concilio, el príncipe y el emperador, y si fuese necesario, contra todo el mundo. Él había entrado por las puertas del paraíso y nadie iba a arrastrarlo de regreso. Lutero fue un protestante que sabía por qué estaba protestando. ¿Era un loco? Tal vez. Pero si lo era, nuestra oración es que Dios envíe a esta tierra una epidemia de este tipo de locura para que nosotros también podamos saborear la justicia que es solo por la fe. Y Jerry Bridges por su lado dijo, necesitamos constantemente una reafirmación y clarificación del Evangelio como nos lo enseñó el apóstol Pablo y redescubrió Martín Lutero. No, nosotros también tenemos cosas en la que nosotros mantenernos firmes hoy y preguntarnos dónde debe haber más reforma, o preguntarnos si ya las diferencias con la Iglesia Católica han sido subsanadas. No, la Iglesia Católica nunca se ha arrepentido por haber pervertido el Evangelio de Cristo, y millones de almas son perdidas por una confusión en un área tan central. Millones que se pierden. Hermanos, no solamente es con la Iglesia Católica, en muchos círculos evangélicos la predicación no está centrada en el Evangelio. Y damos gracias a Dios por conferencias como Pasión por el Evangelio, donde se busca precisamente anunciar estas verdades y basar nuestra unión en base a esas verdades. La manera en cómo las iglesias acuden al pragmatismo es algo que también nos debe recordar que todavía hay un trabajo que hacer. Que la palabra de Dios tiene que ser el fundamento, sola escritura, de la obra que nosotros realizamos. Que así como Lutero veía la trascendencia de la santidad de Dios, que nosotros también veamos la santidad de Dios como algo que debe ser mantenido. Porque es la manera en que el pecador podrá ver su pecado. Que la disciplina eclesiástica debe seguir siendo ejercida en nuestras iglesias locales, por quien Dios es y por el Cristo que nos ha llamado, para mostrar la diferencia que hace el Evangelio en la vida de un pecador. No acudir a un evangelismo que simplemente trate de agradar a personas y buscar fácilmente llenar a las iglesias de confesantes, no, sino que nosotros podamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Cristo lo predicó, los apóstoles lo predicaron, los reformadores lo predicaron, y hoy nos toca a nosotros seguir predicando esto. Y como dice alguien, la membresía en la iglesia ha venido a ser como una especie de indulgencia, el ticket para el cielo en algunas iglesias evangélicas, donde las personas creen que por ser miembros de iglesias, ya por eso son salvos. No, el único que salva es Jesucristo. El único que salva es Jesucristo. Oh, que todo cuanto hagamos, digamos, enseñemos, cantemos, proclamemos, lleve a las personas a confiar única y solamente en nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. La reforma continúa y tú debes seguir siendo uno de sus reformadores. Ampárate en la palabra. Agradece a Dios la gracia. Confía en Jesucristo. Descansa solamente en Él.
y que a Él sea toda la gloria.